Nunca inviertes pensando que te va a ir mal y deberías de pensar que te puede ir muy mal. Constantemente tienes que cuestionarte si lo estás haciendo bien y si lo podrías hacer mejor. La primera regla es que no hay reglas. Si no tienes los contactos, levantas el teléfono o te metes a internet y ves cómo te puedes acercar y buscas cómo abrir las puertas. No hay pan duro, duro es no tener pan. Ándale. Oye, voy a lanzar una empresa, pero si me quiero casar, si quiero hacer esto y tener este tipo de vida, ¿hacen match o qué voy a tener que sacrificar? No tienes que batear todas las pelotas para hacer un home run, o sea, puedes dejar pasar en este caso muchas y con una que sea un home run, ya estás. Dicen que es mejor tener un buen fundador en un mal negocio que un buen negocio con un mal fundador. El mundo de Venture Capital es muy rudo. ¿En qué sentido? De 10, tal vez una lace. Lo que quiero impactar es en el ecosistema emprendedor. Y el emprendedor no es el que nada más hace una startup que levanta millones de dólares y sale en Forbes y todo. El emprendedor también es el que va y pone un café. Hay personas que llegan a un cuarto y mueven el dinero. Y hay personas que llegan a un cuarto y mueven el criterio. Las primeras pueden cambiar tu cuenta de banco. Las segundas pueden cambiar tu vida. Hoy en Game Changers tengo a uno del segundo grupo. Claudio Schlegel es inversionista ángel, fundador del Newsletter Foundations y ha invertido en más de 30 empresas en México y América Latina. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Claudio entiende algo que la mayoría de los inversionistas no entiende, que el capital, cuando se usa con criterio, puede construir futuro, pero cuando se usa con conciencia, puede construir destino. En esta conversación no hablamos de startups como concepto, hablamos de la persona detrás de las decisiones, del criterio detrás del riesgo, del precio real de construir algo grande. Si alguna vez has querido emprender, si alguna vez has invertido en algo y has perdido, si alguna vez te has preguntado cómo se vive realmente este mundo del que tanto se habla, pero que casi nadie cuenta de verdad, este episodio es para ti. Mi nombre es Manuel Cosío y te invito a ver la conversación completa que tuve con Claudio Schlegel, todo un game changer. Muchas gracias por aceptar la invitación y qué gusto conocerte. Platícame que si hoy te quitara el título de inversionista y solo te dejara con tu historia, ¿cuál es la decisión que más te ha definido y que casi nadie conoce? En mi caso, una de las cosas que comparto mucho con Fernando, que es el fundador de Podemos Progresar y mi socio y amigo desde hace muchísimos años, es que nosotros empezamos Podemos Progresar diciendo queremos tener certeza y casi el control de dónde vamos a recibir dinero para vivir. Y viene tal vez de que en mi caso que mi abuelo vivió la Segunda Guerra Mundial. Cuando le íbamos a visitar a Suiza, nos daban de comer el pan de caja y yo estaba con mi familia acostumbrado un poco a este pan Bimbo suavecito y todo. Y le decía a mamá, oye, el pan está duro. Y se volteaba mi abuelo y me decía, no hay pan duro, duro es no tener pan. Ándale. Entonces yo creo que muchas cosas de esta historia familiar te van forjando, ¿no? Y en el caso de la historia de mi familia, pues mi papá siempre trabajó para empresas grandes de seguros y afortunadamente nunca nos faltó nada y tuvimos, se puede decir, hasta de sobra, ¿no? Pero como hoy venía escuchando una entrevista con Morgan Housel, el autor de The Psychology of Money, dice que las cosas que tanto anhelas, cuando las tienes en un momento, en lugar de ser algo que valoras, se convierte en una necesidad. Y creo que así nos pasa a muchos y te empiezas a comparar no hacia abajo, sino hacia arriba, ¿no? Y en tu entorno. Entonces, con todo esto, pues yo siempre sentí que si yo no tenía algo mío, no iba a tener control y iba a estar siempre como expensas de que el director o la crisis o algo dijera, ¿sabes qué, Claudio? Ya no eres necesario, vas para afuera, ¿no? Y realmente en mi primer trabajo también así pasó. O sea, no te daba esa certeza, esa seguridad que necesitabas. Exactamente, que tú puedes estar haciendo un gran trabajo y pasan circunstancias y se me hace bien interesante cómo la historia que me contabas tuya se conecta con la mía. Yo trabajé también en la industria del entretenimiento. Long story short, yo tenía mi grupo, conozco un grupo que se llama Allison,
empezamos tocando al mismo tiempo. Ellos empiezan a reventarla y los firma Sony y me vuelvo muy amigo de su manager en ese entonces, Paco Cepeda. Y empiezo a trabajar con ellos y nos empieza a ir muy bien y empiezo a crecer con ellos. Y justo se hace un evento. Estás en el equipo de management con ellos. En el equipo de management de Rafa y de Paco Cepeda, que se volvieron grandes mentores y grandes amigos. Y se presenta la oportunidad de hacer el Warped Tour en México. No, bueno. Paco tenía una capacidad, tiene una capacidad de... ¿Qué fue? 2007, 2008. Sí, me acuerdo perfecto. Pues más o menos cuando yo estaba en ese mundo. Así es. Y en el 2008 platicamos con dos grandes productores de eventos para asociarnos para hacer el Warped Tour, porque pues, éramos un equipo de 4 personas, ¿no? De Vans, ¿no? Exactamente. El Vans Warped Tour. Es ese mismo. Y nunca se da. Y Paco dice, ¿sabes qué? Pues yo le apuesto. Y no sale como se puede. Y pues me dicen, oye, ¿sabes qué? No nos fue bien. Tenemos que replantear y pues, perdón, tenemos que cortar a gente. Tú eres el único casi y vas para afuera, ¿no? Entonces como que ese tipo de enseñanzas fueron las que dije, pues si yo no tengo control de mi destino un poco, pues necesito buscar una empresa donde yo sí tenga el control. ¿Estabas en la universidad al mismo tiempo? Estaba en la universidad al mismo tiempo. Podía acomodar muy bien mis horarios para estar yendo mucho a la oficina y los viernes los tenía libre para viajar porque muchos de los shows, como sabes, eran en fin de semana, domingo y luego iban también algunos eventos en Estados Unidos. Entonces me daba esa oportunidad, ¿no? Qué padre, qué interesante. Y fíjate ahorita como dices el ver cómo esas vidas paralelas en cierto momento se conectan esos puntos y estar en esos mismos años haciendo algo muy similar dentro del mundo de nuestra pasión como músicos. Pero ahora platícame de ese momento en donde te das cuenta, ha de haber sido muy duro, obviamente, algo que además disfrutabas tanto y que es tan divertido como estar en el mundo del entretenimiento y conectado con una pasión como músico, se desmorona y se acaba un proyecto. ¿Eso reforzó tu necesidad para tener este sentido de seguridad y buscar algo distinto? Yo creo que sí, o más bien como personas decimos, mira, yo siempre pensé esto, me pasa, entonces definitivo. Se comprueba. Se comprueba. Es ese famoso confirmation bias, ¿no? Uh-huh. Que luego tenemos. Y de ahí empiezo a ver qué otros proyectos empiezo a hacer. Y Fernando, en el 2009, Fernando Horta, el fundador de Podemos Progresar, él se había ido a estudiar a Estados Unidos desde la secundaria, termina la carrera allá, regresa y como sus papás y mis papás eran vecinos, nos veíamos los veranos que él venía o Navidades, Año Nuevo y siempre platicábamos. Y cuando lo veo, le digo, ¿estás de vacaciones? Y me dice, no, ya me vine a México. Digo, ¿cómo? Pues no te ibas a ir a trabajar a Nueva York como banquero de inversión. El sueño de todos. Exactamente. Y me dice, sí, mis papás están vueltos locos porque pues ya decían, ya se quedó allá y qué bueno. Y me dice, no, quiero poner una microfinanciera. Le digo, ¿qué es eso? Y ya me cuenta, me explica el modelo de negocio y todo. Y Fernando, para mi ventaja, pues estaba bastante desconectado como del mundo de México, ¿no? O sea, claro. Tenía sus conocidos y todo, pero pues yo venía de estar en esta experiencia de Sony, puse una comercializadora con un amigo que no funcionó, todo, pero pues ya conocía cierto caminito y tenía ciertos contactos y lo presento con un amigo mío que su hermano iba a ser presidente municipal del municipio donde él quería arrancar. Podemos Progresar, porque su tesis era, ese municipio está saturado de microfinancieras. Si mi modelo de negocio que tengo pensado funciona ahí, quiere decir que se puede replicar. Inteligente. Sí. Y lo presento, entra a trabajar él como subtesorero del municipio y eso le permite conocer el municipio de cómo se mueve, quiénes son las señoras pagadoras, quiénes no, como que darse una idea de eso. Y como sí, es un lugar ideal para hacer un estudio de mercado. Exactamente. Me dice, oye, ya voy a renunciar. Creo que ya estoy listo. Y hace su business plan y se va con la camioneta de sus papás, que era, creo que una Ford Explorer de esas 98, 99, al municipio de Nicolás Romero y con una cartulina atrás de la cajuela empieza a dar los primeros créditos con pagarés de papelería, el MVP. Órale.
Y después de que le empiezan a pagar, no sé si a las 4 o 6 semanas, me dice, ahora sí ya estoy listo para levantar algo de capital y poner una oficinita. Pero qué importante llegar con esa claridad, decir, me tengo que preparar. O sea, de que llegó, te platicó, quiero poner una microfinanciera y que estuvo en la tesorería de ese municipio haciendo el estudio de mercado mientras trabajaba. ¿Cuánto tiempo pasó? No debe haber sido 9 meses, 10 meses. O sea, justo lo necesario para ya tengo todo lo que necesito. Creo que ya estoy listo y doy el salto. ¿Y tú mientras cómo colaborabas con él o desde ese momento cómo empezó a forjarse esta sociedad o esta pues más alianza? que una sociedad era un tema de amigos, ¿no? Nos íbamos a platicar, él me contaba, yo le contaba lo que yo sentía y creía que se necesitaba hacer. Desde tonterías de, oye, pues ahora sí tengo que hacer una empresa. ¿Conoce algún notario? Ah, sí. El notario que está en el locker al lado mío, que es de toda la vida del club, es amigo mío, te lo presento y no es el notario hoy en día de nosotros. O sea, como de ese tipo de cositas, hasta ya cosas un poquito más de estrategia de oye, ¿cómo le vamos a hacer acá? ¿Con quién hablamos? ¿Y en qué momento se dio la invitación para ya volverse socios? Pues fue como un proceso, ¿no? O sea, primero fue de oye, pues aquí está esta lanita que tengo. Empecemos a trabajar. Yo empiezo a trabajar en otro lado, en el Inter, ¿no? Y me voy a hacer una maestría en el 2013-2014 a Madrid y regresando a México es donde entro a trabajar a Podemos Progresar. Ya de alguna manera invertido ahí y ahora trabajando como CFO / tesorero / firmador de cheques y todo. Operador. Y llega un punto donde le digo a Fernando, ya sabes que yo creo que me necesito salir y agrego más valor estando afuera que estando adentro. Y empiezo a agarrar junto con otras cosas que había pasado en la maestría, este caminito ya que se empezaba como a construir para ser tal vez un inversionista de tiempo completo. Y ahí es a donde quiero llegar, ese momento en el que estabas buscando realmente cuando decidiste dedicarte de lleno a invertir, ¿no? O sea, y decidir no necesariamente este lugar en donde estoy operando, en donde estoy creciendo y a lo mejor satisface las necesidades que en ese momento tenía el Claudio de ese momento, pero dijiste, no, a ver, realmente mi vocación está en buscar oportunidades y potenciar esas oportunidades para invertir como ángel inversionista. ¿En qué momento se dio ese? Fue todavía todo un proceso y el punto yo creo que de quiebre ha de haber sido por ahí del 2020. Finales del 2020. Cuando se alinean distintas cosas, después de Podemos Progresar, también con otro amigo de toda la vida, invierto en su Sofom, primero con deuda, empiezo a ver que trabaja o me gusta mucho su manera de trabajar y está funcionando muy bien. Me convierto en accionista y dejo una parte de deuda, ¿no? Y empiezo a buscar otros proyectos que yo los llamo que te dan flujo para poder con ese flujo invertir en otros proyectos. Y en la maestría había conocido a un buen amigo que se llama Diego Vargas, que tenía uno de los primeros venture capitals en forma aquí de México y me introduce a este mundo del venture capital. Nos hace a mí y a dos amigos, o sea, o nos invita a invertir en el fondo. Terminamos invirtiendo en Varif 2, que era el fondo de venture capital que habían lanzado, que invirtieron en Cabify, en Bitso, en Gaia, traían un portafolio muy, muy bueno, Wesky. Y pues empiezo a meterme como en ese mundo. Y me daba cuenta también que muchas de estas empresas que surgían, pues empezaba a pasar un fenómeno increíble, ¿no? Empezaba a haber capital que llegaba de distintas partes del mundo. O sea, que Estados Unidos empezaba a ver también a México y América Latina como un ecosistema interesante. Exactamente. Y muchas veces ya no hay esta foto o esta película que se está empezando a hacer en América Latina. Ya la vivimos aquí en Estados Unidos. Entonces ya sabemos más o menos cuál es el final y cómo se mueve. Empezaba a haber fundadores con una madera increíble porque traían escuela, por ejemplo, de Uber, o sea, de todas estas empresas que habían escalado aceleradamente y tenían, te lo cuentan estas personas, ¿no? Llegaban y te decían, oye, ¿cuándo quieres empezar? Mañana. Perfecto. Entonces mañana te vas
entras a trabajar a Uber y me abres 5 ciudades en Colombia, ¿no? En los siguientes 2 meses. Y te aventaban casi con tu mochilita, con tu laptop y te decían, arréglatelas. Oye, pero no sé cómo la vas a hacer, pero tú las abres. Y ese tipo de experiencias antes en empresas más tradicionales en América Latina era difícil de tener. Imposible. ¿No? Uh-huh. Y eso se conjuga con capital más el acceso a la tecnología. Hoy en día una gran parte del país ya tiene un smartphone, su internet, ¿no? Y eso te facilita muchísimo pues implementar ciertas tecnologías para crear empresas. Entonces empezaron a dar esos 3 puntos y digo, aquí hay una oportunidad increíble de apoyar también, no nada más con una partecita de capital, sino con la experiencia que yo tuve en Podemos Progresar, en Finache y en otras empresas en las que o troné o invertí y ahí más o menos van. Y entonces, ¿en qué momento ya está esta definición? Ahora en el 2020, 2021, como decías, de decir, ahora sí voy a ser ángel inversionista, ¿era algo que venías entreteniendo como una idea desde tiempo antes y estabas simplemente esperando el momento en el que estuvieras ya listo para dar ese paso? Porque también hay un riesgo muy importante y más cuando como ángel inversionista, y lo veían en otra entrevista, estás apostando tú directamente, tu capital, no es capital que como los fondos levantan de otros inversionistas, ¿no? Sí. Mira, primero fue como empezar a invertir en 2 o 3 empresas de gente que conocía, que me llamaba la atención, que decía esto tiene un potencial increíble y siempre sueñas, ¿no? O sea, nunca inviertes pensando que te va a ir mal. Nunca. Y deberías de pensar que te puede ir muy mal para tomar las decisiones diferentes. Y un día me siento con un socio en un venture capital que se llama Cometa, Rafa de Aro. Me dice, oye, Claudia, a ver, si vas a hacer esto de invertir ángel y todo, hazlo bien. Le digo, ¿cómo que bien? Me dice, sí, no puedes hacer 2, 3 cheques y decir, ya estuvo. Tienes que hacer mínimo 10 cheques para diversificar y haz cheques del mismo tamaño, porque si haces un cheque que dice, diferenciado, mira, Manuel se me hace un super founder, le doy 100 pesos y que me gusta y todo, nada más le doy 10, pues tus retornos no van a ser reales porque hay tantas variables dentro de esta etapa. Y no los puedes medir igual. No los puedes medir igual, entonces necesitas ser muy disciplinado. Y ahí es como ya donde digo, bueno, si voy a hacer esto, vamos a hacerlo bien y vamos a ayudar a las startups a dar el siguiente brinco y a ver cuántas lo dan. Y ahí es donde ya empiezo como a tratar de construir esta narrativa de ángel, porque siento que hacen falta ángeles en América Latina. Sí. Y explicar un poquito asset class que todavía es bastante desconocida. ¿Cómo lo explicas para quienes no conocemos a profundidad qué hace un ángel inversionista y a qué te refieres como un asset class? Pues mira, un ángel inversionista es una persona que invierte bajo una tesis, llamémosle de cierta forma, cheques en etapa muy temprana, en empresas con un modelo tal vez disruptivo, ¿no? Y que necesitan no nada más capital, sino necesitan también contactos, network, conocimiento, mentoría y todo, para que ese dinero que levantaron les aguante hasta que levanten otra vez capital, o tal vez, si el modelo de negocio lo permite y las circunstancias, que ya no necesiten levantar y puedan construir una empresa bootstrapeada, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí es un ángel inversionista, no nada más el que mete un cheque, sino el que también te empieza a conectar los puntos, ¿no? ¿Y hubo algunos maestros, mentores o referencias que en ese momento, cuando tomaste la decisión de convertirte en un ángel inversionista, se volvieron tu modelo a seguir o estudiaste sus patrones y sus estrategias para replicarlas y adaptarlas a lo que tú tenías ahora sí que contemplado que fuera tu propio modelo? Pues yo creo y me identifiqué mucho con lo que decías, que no es como que agarres un modelo y digas este es el libro o esta es la persona a la que quiero imitar. Vas forjándolo de distintos lados, vas conectando los distintos puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que le aprendí a Paco Cepeda es, y también llegando a trabajar en la música, es que si no tienes los contactos, levantas el teléfono o te metes a internet y ves cómo te puedes acercar y buscas cómo abrir las puertas, ¿no? Claro. Y cuando te das cuenta que una se abre,
después de haber nada más levantado un teléfono y marcado y decirle, oye, quiero una junta para proponerte algo y se abre y dices, pues esto sí es posible, no necesitan presentármelo, ¿no? Entonces empieza a romper ciertas creencias limitantes o como lo quieras ver, ¿no? El segundo también, en la certificación que tomé de programación neurolingüística hay una frase que dice que el mapa no es el territorio. Y muchas veces lo que te das cuenta es que te dan un libro de texto, te dicen este es el modelo a seguir, pero pues ese es el mapa que alguien pintó en base a cómo él lo veía, pero eso no es realmente el territorio. Entonces, cuando te empiezas a salir un poquito de ese mapa y empiezas a ver el territorio desde tu punto de vista y empiezas a conectar los puntos, puedes empezar a ayudar a las startups de diferente manera. Entonces, un buen fundador, un buen inversionista, un buen director es aquel que tiene una serie de capacidades distintas que fue conectando como tú, ¿no? Vengo del entretenimiento, luego empiezo a hacer tema de creación de contenido, soy abogado, entonces como que tienes esta serie de sí, son ahora habilidades que te hacen herramientas único. en tu toolbox, ¿no? Exactamente, y que sabes exactamente cómo conectar los puntos y cuándo usar cuál, ¿no? Y eso te hace único. Ahora, ¿qué tipo de fundador sí te despierta un sí inmediato? ¿Y qué tipo de fundador te prende alertas cuando el negocio, aunque el negocio se vea increíble? Dicen que es mejor tener un buen fundador en un mal negocio, ¿no? O en un mal mercado, que un buen negocio con un mal fundador. Y de las cosas que yo he aprendido es este proceso de estar con ellos caminando. O sea, primero, obviamente, saber que vas a hacer match, no en una plática. Cuando platico con fundadores que me dicen, oye, es que estoy levantando la ronda y la estoy cerrando en 3 meses, digo en 3 semanas, por ejemplo, dime si te interesa, no te interesa, se me hace muy difícil porque siento que es como un tema de un matrimonio. Y les pongo la analogía, es como si quieres ir a conocer a tu esposa en un antro. Y, speed dating. Sí, y casarte a las 3 semanas. Muy difícil. No, hay pocas probabilidades, aunque hay casos de... Hay casos de éxito, ¿no? Pero también es como los casos que se sacan la lotería, ¿no? Exacto. O sea, no puedes apostarle a eso, creo yo. Entonces, a mí una de las cosas que me ha funcionado mucho es entiendo la idea, conozco al fundador y vamos trabajando juntos sin que haya mayor compromiso. Un compromiso ya fijo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, me dices que necesitas clientes. ¿Qué tipo de clientes necesitas? Te llevo clientes. Tú me dices que eres excelente vendiendo tu producto porque tiene todas estas capacidades. A ver, quiero ver. Y no es un tema de que cierres la venta y que no haya problemas. Quiero ver qué tipo de problemas va a haber y cómo los vas a resolver. Y yo también cómo te puedo ayudar. Y ahí es donde empiezas a tener esta sinergia, ¿no? Entre el fundador, que tiene toda la carne en el asador, y el inversionista, pues que está diversificando su riesgo, pero quiere apostarle que la mayor de las inversiones salga bien. Y se vuelve lo que llaman smart money o dinero inteligente, en donde realmente no están buscando de ti nada más un cheque para poder llegar a la siguiente etapa, sino ven valor dentro de la experiencia que tú tienes para aportar más allá del dinero, para lograr esos objetivos y superarlos. Cuando inviertes en una empresa en esa etapa temprana, ¿te quedas con ellos a largo plazo o tienes desde un principio ya establecida una estrategia de salida con ellos? Para mí ya hay una estrategia de salida en el caso de las empresas respaldadas por Venture Capital, en una serie B o C, principalmente, ¿no? Y no tiene que ser una salida total, tiene que ser una salida parcial, también, y quedarme con un cachito a largo plazo. A largo plazo, ¿no? Lo que yo sí veo aquí en América Latina, a diferencia de Estados Unidos, es que hay pocos IPOs, ¿no? La probabilidad de salir a bolsa aquí en México es casi nula. Es casi nula o es muy difícil. En general nos gustan negocios más tradicionales para invertir en bolsa que un negocio de tecnología, ¿no? Entonces el camino para salir en Estados Unidos a bolsa puede llevarte no 10 años, que es la vida normalmente de un fondo de Venture Capital, ¿no? O a lo que tú deberías de aspirarle, te puede llevar 20 o 25, ¿no? Y ahí como inversionista tienes que saber cómo quieres jugar ese juego. ¿Quieres esperarte esos 25 años y tener un retorno muy bueno o tener un buen retorno? O sea, tal vez no aspirando a esa salida a bolsa y salirte a los 5 o 6 años cuando salga esa ronda y volverle a dar vuelta. Claro. A mí lo que me apasiona mucho es
Y uso mucho la analogía del fútbol, ¿no? Yo soy tal vez de los scouts que ve al chavito jugando en la cascarita y dice, oye, tú eres bueno. Las fuerzas básicas. Le apuesto, te ayudo como pueda y te llevo a las fuerzas básicas y ya que te agarran ahí te sigo coachando y cuando debutas a primera, pues yo ya no soy bueno coachando en primera ni llevándote a Europa. Ahí tienes el camino con otra gente increíble que lo sabe hacer y que lo ha hecho toda la vida y apóyate de esos y ya no de mí, ¿no? Entonces ahí cierro yo el ciclo. Ahorita mencionabas, ¿cuál es esa tesis de inversión que tienes tú establecida? O sea, ¿y a qué te refieres como una tesis de inversión para quien no conoce el término? La tesis de inversión es, o sea, tu tesis puede ser no tener tesis, ¿no? O sea, voy a invertir en todo tipo de empresas, o en qué sectores me quiero enfocar. Y la tesis básicamente son 4 cosas. La primera es en qué sectores quiero estar enfocado y quiero estar jugando. Soy bueno en temas financieros, entonces una empresa de biotecnología que me requiera saber de química, física cuántica y todo lo que sea. Por un ejemplo muy burdo, pues no voy a poder aportar valor. Entonces a eso no me meto, ¿no? Segundo, el tamaño de ticket y la participación que quiero llegar a tener, ¿no? Hay fondos que dicen yo quiero mínimo el 10% de la empresa porque y con este tipo de controles, ¿no? Entonces tienes que saber qué tipo de tickets quieres invertir y en qué etapa. Cuarto es también, tercero, cuándo te quieres salir, ¿no? O sea, cómo van a ser tus mecanismos de salida y a qué retornos estás aspirando. En el caso de los venture capitals, juegan bajo esta regla o este tipo de juego que se llama de Power Law, donde una empresa de 10 le regresa el fondo más un gran potencial de todo lo invertido y con eso ellos regresan dinero a inversionistas más un rendimiento. Claro. Y los que fundaron el venture capital o manejan el venture capital se quedan con su carry, ¿no? Que más que inversión es como un préstamo, ¿no? Garantizado con una participación accionaria. Sí, claro. Y luego el cuarto es que conozcas el riesgo, ¿no? O sea, en el caso del venture capital, a diferencia de una inversión tal vez de bienes raíces, pues esto se puede ir a cero. El bien raíz, como sea, puedes pensar, tengo el terreno, lo puedo rematar, estructura, lo puedo rematar y todo. Y tal vez si me va muy mal, recupero el 50 al 60%, ¿no? Entonces, eso es creo que parte importante de la tesis de inversión que debes de tener. Y saber también en qué tipo de empresas vas a invertir. Si son de venture capital, si van a hacer un juego más de private equity, si va a ser un negocio que empiece a dar dividendos, ¿no? Como podría ser, no sé, pones un restaurante, ya que está en break even y pones el segundo con lo que empieza a dar de flujo, al año 4 te empiezan a pagar dividendos y tal vez nunca recuperas tu inversión principal porque nunca se va a vender, pero te va a estar dando dividendos durante toda la vida, ¿no? Y ya ese flujo se vuelve... Y ese flujo se vuelve tu retorno, utilidad, ¿no? Tu retorno. Como cuando compras un departamento, no lo quieres vender, pero las rentas es tu retorno. Sí, ya te vuelves a capitalizar cuando lo decides vender. Ahora, regresando a Claudio, porque ahorita que lo compartes, este proceso de preparación y de definición de en quién te querías convertir, en qué actividad y el por qué querías hacerlo, pues parece que se te dio de manera muy natural y fácil, pero ¿hubo algún momento en el que tuviste que romper alguna creencia o series de creencias sobre el éxito para poder volverte quien eres hoy? Yo creo que eso lo estás haciendo todo el tiempo, ¿no? Te estás reinventando o estás rompiendo creencias constantemente. Primero, yo no, o sea, cuando invierto en Podemos Progresar, el cheque en el 2010, no tenía idea qué era invertir, o bajo qué reglas ni nada. No había tesis, no había nada. Fue simplemente confiar. Y hoy, viéndolo en retrospectiva, si Fernando llegara hoy y todo, no sé, ¿invertirías? Invertiría tan fácil como lo hice en ese momento que le dije, claro, toma, se ve increíble y nos va a ir súper bien, ¿no? O sea, haría una serie de análisis. También no sé si Fernando me dejaría invertir, ¿no? Con todo lo que he aprendido, ¿no? Pero creo que una cosa te va llevando a otra y a lo que quiero llegar, que creo que es muy importante, es constantemente tienes que cuestionarte si lo estás haciendo bien y si lo podrías hacer mejor, ¿no? Porque lo puedes estar haciendo bien, pero eso no quiere decir que sea la forma óptima de hacerla.
Entonces, en este proceso, por ejemplo, de invertir, primero es decir, ¿puedo realmente meterme a competir como ángel inversionista con fondos grandes? Y una de las cosas que di cuenta es, hay fondos como CASEC, que es un fondo de $900 millones. Hay fondos muy grandes aquí en México, que son fondos de 100, $150 millones. Y tú llegando con un cheque chiquitito, pues eres nadie al lado, ¿no? En temas de dinero. Entonces ahí tienes que romper la creencia, pues no es el dinero, es el valor que aportas. Claro. Entonces, tienes que jugar otro tipo de juego porque no puedes competir en tema de dinero, pero sí tal vez en tema de contactos, de traer otro tipo de valor que los fondos, por el tipo de juego que juegan, no van a poder jugar. Entonces es este proceso de como counter positioning que se hace muy interesante, ¿no? Después ya les empiezas a agregar valor. Bueno, ahora, ¿qué hago para no esperarme un retorno inmediato? De decirles, ya te traje un cliente, dame una comisión. Oye, ¿cómo ves? Si yo te ayudo a cerrar estos clientes, no te paso el contacto, te ayudo a cerrar los clientes, me comprometo a esto y en lugar de que me des la comisión, la capitalizamos en la empresa y eso me permite a mí poder aportar un poco más de dinero sin tener que sacarlo de mi bolsa. Ya. Y entonces tener una mayor exposición. Entonces reinviertes a través del valor que estás aportando. Sí, siempre cuando haya un acuerdo común con el fundador y los fondos estén de acuerdo, ¿no? Y que sea un tema muy transparente. Pero es como este proceso, estar repensando las maneras donde puedes, con lo que sabes y haces, capitalizar más donde estás invirtiendo. ¿Cómo encuentras esos proyectos? Porque para founders que estén viéndonos, que quieran prepararse para, tienen una buena idea, tienen un buen proyecto, tienen probablemente un producto con el cual están empezando, ¿cómo deben de prepararse para llegar con un ángel inversionista y ese proceso de acompañamiento que tú como ángel inversionista los puedes de manera conjunta llevar para prepararse para acercarse a los fondos, ¿no? Claro. A ver, la primera regla es que no hay reglas, ¿no? Simplemente es que cada fondo, cada inversionista, cada programa tiene sus estructuras por las creencias que tiene y cómo le han funcionado las cosas y en lo que tal vez son buenos. Por ejemplo, hay un fondo que se llama Platanus, de Chile, que si no tienes un cofundador técnico, no te invierte. Uh-huh. Y es súper válido, ¿no? Porque ellos traen ese ADN. Pero no quiere decir que si no traes un background técnico, no tienes un cofundador técnico, no la vayas a hacer. Yeah. Creo que la primera cosa que yo recomiendo es investiga qué puertas vas a ir a tocar y qué te van a pedir, ¿no? Si vas a ir con a Y Combinator, pues tienes que saber cuáles son como estos requisitos que están viendo, ¿no? Oye, ahorita, por ejemplo, creo que el 80% de las empresas, o si no es que más, tienen algo de AI. Entonces ya sabes que si no eres una empresa de AI, la probabilidad de que te acepten es baja. Vale la pena invertir en la aplicación y todo el proceso, ya será decisión tuya, ¿no? Pero ya sabes bajo qué reglas vas a estar jugando. Y lo mismo con los fondos. O sea, tú puedes ver sus portafolios, en qué tipo de empresas han invertido, qué tipo de cheques hacen, porque puedes traer un proyecto increíble y te dice el fondo, ¿sabes qué? Necesitas o mucha lana, o ahorita necesitas muy poquita, yo no soy match para ti. Entonces te puedes ahorrar muchísimo tiempo como haciendo esa investigación y preguntando simplemente, ¿no? Segundo yo creo que este ecosistema es un ecosistema donde todos hemos crecido con este pay it forward, o sea, donde alguien a mí me ayudó y yo ayudo a alguien y esa persona va a ayudar a alguien. Entonces, por lo general, creo que sí es muy sencillo de repente mandar un correo, un mensaje en LinkedIn o en alguna red social de, oye, tengo esta pregunta o te robo 5 minutos en una llamada o nada más contéstame, ¿fue bueno este fondo contigo o no? ¿Crees que si me piden un cofundador o no me piden un cofundador me vayan a aceptar en su programa? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y tercero, que sepas tú también qué tipo de empresa quieres construir, porque el mundo de venture capital es muy, muy rudo. ¿En qué sentido? De 10 tal vez una la hace y las otras 9, 4 son zombies que viven en la Condesa y que ahí más o menos la llevan y todo, y el resto desapareció, ¿no? Y como inversionista no ves un peso, y tal vez como fundador, si no desapareciste y estás ahí flotando, pues
tienes un ingreso que va a crecer poquito a poco y te vas a poder pagar un poquito más, pero nunca va a ser el unicornio o la empresa que sí, va a ser un autoempleo. exactamente, no malo, pero tampoco para la capacidad tal vez que si hubieras hecho otro tipo de negocio, ¿no? Y hay otro tipo de empresas que podrías hacer que te dejarían mucho más como fundador si le dedicas el mismo tiempo y no con ese riesgo. Entonces, que sepas a qué reglas de juego vas a entrar a jugar. ¿Te ha pasado con algún fundador en donde te llegan a hacer el pitch y le dices, tu negocio debería ser este otro? Sí. Y varias veces. Y es muy padre porque como que les abres la mente y eso nos pasa a todos, ¿no? Estás tan enfocado y tan cerrado tal vez a lo que tienes en mente que no es como todas las otras oportunidades que hay. Y entonces puedes llegar a tomar muy malas decisiones que te cuesten no nada más el negocio, sino también años de vida y la oportunidad de hacer otra cosa. ¿Qué te emociona hoy del futuro de América Latina y qué te preocupa de verdad? Mira, me emociona muchísimo la capacidad que tiene América Latina y principalmente México de volverse un referente para el resto del mundo en cómo crear estas empresas de nueva generación. O sea, cuando tú ves empresas, es más, cuando tú ves la lista de los billonarios de Forbes, ¿no? Ves estas empresas de tecnología que surgieron hace 10, 15, 20 años En Estados en Unidos. Estados Unidos. Y cuando ves la lista en México, te topas con estas empresas legacy, Sí. ¿no? Entonces, a mí lo que me encantaría ver... Y que dependen, a ver, los grandes multimillonarios o billonarios mexicanos, pues todos viven de una concesión que les dio el gobierno. Sí, exactamente, ¿no? O sea, tienes y que tienen un mérito impresionante lo que han construido y todo, por supuesto, ¿no? Pero a mí me emociona muchísimo pensar que en México y en América Latina hay el talento para crear este tipo de imperios donde tengas la posibilidad como futura generación de soñar como en este sueño latinoamericano, ¿no? Es decir, si yo trabajo, está la posibilidad de trabajar duro, de accesar a crédito, de accesar a inversionistas, de que el mercado se abra para yo construir, tal vez no, o sea, no quiero decirte el siguiente Facebook o el siguiente imperio, pero sí de construir una empresa relevante que me dé una calidad y un estilo de vida con el que sueño, ¿no? Claro. Y eso es una de las cosas que me emociona muchísimo. Sí, que vaya más ligado a la innovación y a la al solucionar desde nuestra visión problemas de nuestra región, porque digo, incluso muchos de estos imperios cuando llegan a nuestro mercado, es el mercado el que se tiene que adaptar a la visión de quienes los crearon desde afuera, pero no necesariamente satisfacen la totalidad de las necesidades que el mercado local tiene, incluso a nivel idioma, ¿no? Cuando digo, ya hoy es más fácil con el AI, ya están las traducciones prácticamente perfectas y no tiene pretexto ninguna plataforma tecnológica para no tener una traducción hasta en español regiomontano o español tapatío, pero en el sentido del entender la idiosincrasia local y cómo funcionamos como mexicanos o como colombianos o como venezolanos. Exacto, creo que ahí es donde hay una oportunidad increíble, ¿no? Pueden, estoy viendo ahorita un tema de tienditas de abarrotes que me apasiona muchísimo, bastante complicado y todo, pero las tienditas de abarrotes pues es parte de nuestra cultura, casi, ¿no? Claro, la tiendita de la esquina. Exactamente, y cómo le haces para no tener que competir con los grandes teniendo una estrategia completamente diferente, pero lo tienes que entender, no va a llegar un americano, un canadiense a decir voy a digitalizar las tienditas de abarrotes que lo han tratado muchísimo y pues no es un tema sencillo porque tienes que entenderlo, ¿no? De fondo y ver de qué manera lo puedes empezar a ayudar a hacerlo más eficiente. Y como dice Porter, ¿no? Donde tu margen es mi oportunidad. Donde alguien tiene margen, tú tienes oportunidad de eficientar cosas y quedarte con ese margen. Y al final, donde hay algo que ya está probado y existe, hay siempre la oportunidad de innovar y de mejorar algo que ya existe, algo tan simple y hasta ahorita que dices las tienditas de abarrote, bueno, pues si hay ya no sé cuántos miles de Oxxos que se comieron el modelo de la tiendita de la esquina de cuando nosotros éramos jóvenes,
cómo es que alguien puede innovar y en un nicho que ya está dominado por un jugador tan grande Sí. como puede ser Oxxo. Pero fíjate, justo ese es el tema que lo vengo platicando con los fundadores, que se nos hace súper interesante, ¿no? Oxxo no es la competencia, a nuestro parecer, de las tienditas de abarrotes. El Oxxo es más caro que una tiendita de abarrote, ¿no? El Oxxo no está También surtido. también surtido o en estos puntos claves y tiene un tema de consumo muy diferente a una tiendita de abarrote, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, ¿cómo puedo yo utilizar la infraestructura que ya tiene la tiendita de abarrote con el consumo o El patrón de consumo. exactamente el patrón de consumo de esta gente para darles mejores productos a mejor precio y vender más? Porque los costos hundidos ahí ya están, ¿no? Y cuál es este patrón de consumo, qué compran en Oxxo, qué compran en un supermercado, qué compran en el tianguis y dónde hay margen donde yo pueda sustituir a estos jugadores por la tienda de abarrotes. Qué interesante. Me encanta porque realmente ahí se nota que has ido desarrollando una brújula, ¿no? A lo largo de estas experiencias y esa brújula se ha ido calibrando por los distintos proyectos en los que te has involucrado. Como decías hace rato, te van dando pues esta amplitud de conocimientos, si bien no tienes que ser experto en todo y para eso hay expertos que puede uno contratar, pero tener conocimiento general de distintos ámbitos, pues es en donde te permite ver esas oportunidades, ¿no? Exacto. Sí. Increíble. Ahora cuéntame la historia de una inversión o una decisión que te haya dolido, no por dinero, sino por lo que te confrontó. Mira, hace poquito tuve la oportunidad de comprarle a algunos de los primeros inversionistas su participación en una startup que va muy bien. Y se alineó porque estos inversionistas ya tenían ganas de salirse, ¿no? Decían, ¿sabes qué? Mi ciclo aquí en esta startup terminó. Yo sé que si me quedara más tiempo seguramente me va a ir mejor, pero prefiero tener ahorita el dinero en la mano que es esperarme otros 4 o 5 años a que algo más se dé. Yo llevé a cabo la negociación con estos inversionistas de por cuánto les quería comprar la participación. Hablé con el fundador, le pedí permiso. Me dijo que estaba ok, ¿no? Hablé con 2 de los fondos importantes que habían invertido ahí y todos estaban de acuerdo. Y cuando ejecuto la transacción y se empieza a hacer todo el proceso jurídico, hay una cosa que se llama right of first refusal, donde los que tienen X cantidad de participación dentro de la empresa pueden levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo quiero esas acciones. Quiero esas acciones o no. Los fondos pasaron y de repente brinca un inversionista privada, ¿no? O sea, no un fondo con el que no había hablado ni nada y dice, yo sí las quiero. Y me bajó el deal. Completamente legal. Y por más que yo grité, pataleé y hablé, pues no había forma de echarlo para atrás. Ni el fundador podía decir, yo prefiero que las compre Claudio. No, y también él no se puede meter porque hay un conflicto de interés, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a dar preferencia a una persona que a otra? Y me dolió mucho porque pues, yo había trabajado en el deal y era parte ya como de mi tesis en tema de retorno y todo, pero pues entendí que otra vez, si quiero jugar este juego, tengo que seguir aprendiendo y ahora me tengo que poner en otro tipo de posiciones para que no me puedan volver a jugar este tipo de cosas, ¿no? Y son las cosas que si no las vives, creo que nunca te pasa por la cabeza hasta que le pasas y te duele. Y como inversionista debes de tener un estómago muy, muy bien desarrollado para poder aguantar y tener la paciencia y poder ver a largo plazo cuáles son los rendimientos que buscas para las inversiones que realizas, pero también tener esa sensibilidad para ya es un momento de salir antes de seguir perdiendo más. ¿Cómo es que calibras esa sensibilidad para que no te gane la emoción y qué prácticas tienes como para estar en este centro y que no te gane pues el miedo el FOMO, ¿no? De
invertir ahorita en algo que debí de haberme, debí de haber estudiado más o debí de no haber invertido o debí de haber invertido en esto y se me pasó la oportunidad? O sea, creo que la parte emocional nunca va a desaparecer, pero de lo más importante es cuando tienes esta tesis escrita, que lo hagas como práctica. Se vuelve tu mantra. Tu mantra, ¿no? Te llega una situación, una inversión, todo, te regresas a tu mantra, lo revisas, hace match, perfecto, no hace match, perdón, ¿no? Y hacerlo como de manera disciplinada para que se vuelva un hábito. Y eso te permita, como cada vez que te está saliendo un poquito, regresar. Y muchos de los fondos, los que llevan los fondos me han dicho, cuando nos hemos salido de este tipo de inversiones que están en nuestro cuadrito o en nuestro mantra, es cuando más lo lamentamos. Cuando más lo lamentamos, ¿no? Y es tan obvio. Y es obvio, pero muchas veces es difícil, ¿no? O sea, porque al final hay un componente de oportunidad o de innovación o de simple empatía, puede ser con el mismo fundador que digas o con el proyecto, que digas, bueno, ahora me voy a arriesgar un poquito, porque invertir es saber arriesgarte. Claro, claro. Pero creo que lo importante es, como dice Warren Buffett, ¿no? O sea, no tienes que batear todas las pelotas para hacer un home run. O sea, puedes dejar pasar en este caso muchas y con una que sea un home run, ya estás. Teniendo bien claras esas lecciones de los grandes es bien importante siempre. Sí, que también, como dices, en retrospectiva es muy fácil que dices, debía haberlo hecho así y todo, pero bueno, es parte también de la experiencia que tienes que ir agarrando una y otra, ¿no? ¿Qué te ha costado más? ¿Perder dinero en una mala inversión, el tiempo o la confianza? Yo creo que es el costo de oportunidad de no haber estado en otro lado. Pero a la vez lo que te diría es las startups que han tronado. Esto es un juego donde los perdedores los ves muy rápido y los ganadores tardan mucho más tiempo, ¿no? Entonces se siente raro, ¿no? O sea, porque vas viendo tu cuenta negativo de cierta forma y no ves que pronto vaya a regresar ese dinero por las y de repente pega el brinco. Y de repente pasan 5 o 6 años y dices, ok, ya lo empiezo a ver un poquito más con claridad. Pero en ese momento, cuando te empiezan a tronar, es donde empiezas a decir, híjole, igual ya perdí todo. Pero si no lo haces de esta forma, no estarías aprendiendo para las lecciones que necesitas para invertir mejor. Ahorita hablas de pasan 5 o 6 años, pero realmente de que empezaste a ser ángel inversionista de manera enfocada, pues llevas tu primer ciclo a lo mejor de 5 o 6 años de ya hacerlo de manera profesional después del 2020, 2021. En este primer, no sé cómo le llames, pero ciclo de tus primeras inversiones, a lo mejor ya están madurando ahorita las primeras que tomaste en 2020, 2021. ¿Qué experiencia te llevas para tu siguiente etapa de las inversiones que vas a hacer a partir de ahora en adelante? ¿Hay errores que has cometido y que tienes identificado y que vas a corregir? ¿Hay cómo vas modificando esa tesis, por ejemplo? Mira, una de las cosas que te digo que quiero modificar es el bajo qué reglas entro a jugar yo y cómo puedo hacer para que yo tenga cierto leverage para que también pueda imponer ciertas reglas o yo participe dentro de las reglas donde no me vea afectado cuando quiera hacer jugadas dentro de mi tesis de inversión, ¿no? Oye, si yo le quiero comprar a otras personas, pues que también tenga ese derecho, no nada más los fondos grandes. ¿Cómo te pasó en este caso? En este caso, entonces la pregunta es, no voy a poder competir en un tema de dinero, pero sí voy a poder competir tal vez en un tema donde me vuelve indispensable por el valor que estoy trayendo y entonces pueda pedir ese permiso y los que ponen las reglas del juego me digan, órale, ¿no? Entras a jugar con nosotros y te prestamos el balón. Segundo es el tipo de tiempo que puedo dejar pasar tal vez ya con esta credibilidad que he ganado para poner el primer ticket. Entonces, cuando yo arranqué era, oye, estamos abriendo una ronda, se cierra en 3 semanas. Si le quieres entrar está perfecto, si no, no te preocupes, no pasa nada y la cerramos, ¿no? Ahora, como saben que puedo agregar valor y ya tengo esa credibilidad, les puedo decir, quiero trabajar con ustedes 4 o 5 meses.
Y si vemos de los dudados valor, pues me dejan meter un cheque que no les va a mover la aguja en tema de recursos para fondear la empresa, pero sí. Y ese tiempo que estás dedicando tu talento, tu experiencia, 4 o 5 meses, ¿cómo te lo retribuye la empresa si no inviertes en ella? Primero, dejándome invertir después, ¿no? Bajo una evaluación o ya pactada o la misma evaluación a la que ya se cerró. Ya habiendo tenido ese crecimiento. Para mí con mucho mayor certeza porque trabajé con ellos, ¿no? Segundo, que puedo negociar tal vez, te voy a traer tanto valor sobre la mesa, lo vamos a cuantificar y por ese valor, si todos estamos de acuerdo, quiero una retribución de otro cachito de participación o unas comisiones tal vez que se capitalicen o algún tipo de esquema, ¿no? Y esto es un proceso todavía que estoy terminando de ajustar y que se va viendo también con cada founder. Hay founders que te van a decir no, hay algunos que te van a decir sí, está perfecto, pero lo haces de manera muy abierta, ¿no? Pero para eso pues, necesitas la credibilidad, ¿no? Entonces es como construir poco a poco este tema. ¿Y tienes un equipo de trabajo contigo para darle seguimiento a cada uno de los proyectos en los cuales te involucras en esa etapa o eres tú directamente? No, soy yo directamente. O sea, no creo que en este momento pueda pagar un equipo, ni deba pagar un equipo, porque la credibilidad la debo construir yo, ¿no? O sea, si hay una historia bien interesante de Dell y Asus, que lo que te enseña es tu core nunca lo subcontrates, ¿no? Claro. Entonces, si yo empiezo a contratar gente para que le consiga clientes y le cierre clientes a las startups, pues esa parte que es mi core, pues le van a decir, oye, ¿por qué se lo doy a Claudio? Mejor contrato a esas personas. Exactamente. Y entonces ya el valor no es a Claudio, sino a las personas que trae. Entonces es un trabajo que debo de hacer yo. Interesante. ¿Cómo has vivido el síndrome del impostor en algún cuarto, con inversionistas, con fundadores o con tu propio espejo? Pues constante, porque afortunadamente en el ecosistema en el que me muevo y en los 100 pitches que recibo, 98 son founders excepcionales, ¿no? No quiere decir que la vayan a hacer, pero a todos les ves un potencial impresionante. Y eso te hace cuestionarte también tú qué les vas a traer a la mesa y quién eres. Y como esto es un trabajo prácticamente diario o donde estás viendo pitches o donde estás ayudándoles a escalar, dices, híjole, yo la verdad no creo que sea el top para ayudarlos, para invertirles para esto. Pero cuando lo logras, como que dices, bueno, tal vez no soy tan malo, ¿no? Tal vez no soy tan tonto. O me estaba hablando de forma incorrecta y tengo que cambiar la forma en la que me hablo. O me tengo que poner al nivel. Absolutamente. Y en ese momento que estás tú recibiendo pitches, o sea, abres ventanas como si fuera un casting o de manera permanente estás recibiendo propuestas. ¿Cómo escoges cuando tienes 4 o 5 sobre la mesa? ¿Cuál es a la que te vas a inclinar? ¿Tienes como un checklist? Una metodología. En un inicio era como en el tema de la música, ¿no? Tienes tu grupo y estás haciendo carrera, pues donde te digan que puedes tocar, te subes al escenario y tocas, ¿no? Vas con tu guitarra y con tu amplificador y ahí te subes y tocas, donde te dejen. Cuando yo empecé, me pasaban pitches porque tenía, gracias a las relaciones que ya empezaba a tener en el ecosistema, cierto deal flow, pero me escribían y me decían, oye, me encantaría así, hazme el pitch, ¿no? Y hoy en día ya que tengo más carrera, ¿no? De estos casi 6 años invirtiendo como ángel, ya puedo ser un poquito más selectivo en el tema de los pitches y les pido primero un pitch deck para ver si encaja con mi tesis. 1, 2, si no hay un conflicto de interés, porque si yo estoy en una empresa de pagos y estos quieren hacer un tema de pagos, pues va a haber un claro conflicto de interés que yo esté invertido en la competencia y claro, me pregunten cosas. No. Y tercero, pues también va a depender mucho de el capital que yo tenga apartado para invertir en este tipo de empresas. Y el capital que tienes para invertir en estas empresas, ¿tú lo vas
obteniendo de los rendimientos de las otras empresas en las que estás invertido? ¿O cómo te vas fondeando cuando te llega un proyecto y tienes tu capital comprometido y quieres decidir invertir en esa empresa, pero en ese momento no tienes el capital que ellos requieren? Mira, soy muy afortunado porque, como dices, los otros proyectos me dan capital. Entonces eso de cierta manera, con cierta estabilidad y cierto tema ya medio pronosticado, puedo planear flujos, ¿no? Entonces puedo decir, si me comprometo contigo en 4 meses, yo sé que puedo ir haciendo un guardadito de lo que voy recibiendo y entonces cumplir con ese capital con esa promesa de Y fondeo. como Ángel no inviertes necesariamente, si necesitan 10 pesos, das los 10 pesos. A ver, esos 10 pesos los necesitas para tanto tiempo, los puedo ir metiendo poco a poco conforme la empresa lo va necesitando. Exacto, es una plática ya más con el fundador, ¿no? Y con los timings de la empresa. ¿Por qué? Porque hay veces que te dicen, oye, ¿sabes qué? Híjole, me serviría muchísimo. O sea, ya cerré la ronda y todo, pero el fondo grande me deposita ¿qué pasó una vez? Me deposita en 2 meses en lo que terminamos de cerrar el deal, crear la cuenta en Estados Unidos o en las Islas Caimán por la estructura y todo. Pero si me depositas hoy, evitas que venda mi camioneta porque pues, dejé todo y ya no tengo ingresos. Ah, pues órale, ¿no? O oye, se cerró la ronda. Por eso se llama Ángel. Exacto, sí. O sea, es para la supervivencia. Sí, o es el primero que cree en ti, ¿no? Increíble. ¿Cómo me hubiera encantado conocerte antes? No, pero a ver, las cosas suceden cuando tienen que suceder y exacto. Cuando no suceden es porque no eran para ti. En el sentido de la preparación que tú has visto en los founders con los cuales estás invertido en este momento, ¿qué patrón en común ves en ellos? Yo no creo que haya un patrón, no hay un molde. No hay un molde único, ¿no? Sí hay similitudes en tema de convicción a lo que quieren cambiar, ¿no? Que por lo general a mí en los que me gusta invertir no son los que te dicen yo quiero ser unicornio por ser unicornio, ¿no? O sea, es una consecuencia de, ¿no? Es, si yo hago bien mi trabajo, puedo llegar a ser unicornio, puedo tener esto. Y por el otro lado, creo que una de las cosas también bien importantes es que tengan esta claridad de lo que van a sacrificar, ¿no? O sea, yo coincido contigo. Yo no cambiaría mi lugar como inversionista con el fundador de una empresa de 1 billion por más dinero que vaya a valer, ¿no? O todo por los sacrificios que ha tenido que hacer. Yo prefiero llegar a mi casa a bañar a mis hijos, acostarlos, y es algo que definitivamente sabes que en ese escenario no lo podrías hacer. Y que si lo haces probablemente no vayas a llegar, ¿no? O sea, son ese tipo de sacrificios. Pero lo tienes que tener muy claro. Y no es que algo esté mal, o sea, que una de las dos esté mal, es simplemente cuál es tu creencia y a qué estás dispuesto a apostarle. ¿Cuáles son los 3 filtros no negociables para invertir en el fundador, aunque el pitch sea perfecto, que tienes tú? Bueno, te voy a decir 3, 4 para mí, ¿no? El primero es tu capacidad de realmente lo que prometes ejecutarlo y si no ser muy transparente por qué no salió. La honestidad. Sí, pero va más allá de la honestidad. Es este proceso también autorreflexivo de decir por qué no salió. O sea, porque yo te podría decir, no salió, se perdió el dinero, no jaló el negocio. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, sí, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Segundo, creo que el que tú tengas claro el sacrificio que tú estás haciendo y el que yo voy a hacer, que no van a ser equiparables, ¿no? Porque como decía un psicólogo mío, es el huevo con jamón. El cerdo aporta una pierna, ¿no? Y la gallina nada más está involucrada porque aporta un huevo, ¿no? Y si los huevos con jamón se echan a perder, el cerdo se tiene que cortar otra pierna y la gallina pues nada más pone un huevo. Entonces, qué buena analogía. Que yo sepa que el cerdo en este caso está súper consciente de lo que se está metiendo, porque va a ser muy fácil decir a los 6 meses, no, es que no jaló, pero no haces lo imposible porque jale. Y ahí es donde ves, creo que estos founders o se distinguen los founders excelentes de los que se quedan en una etapa o simplemente este juego no es para ellos, ¿no? El tercero es que entiendan las reglas del juego, de los fondos con los que quieren empezar a jugar, el producto con el que quieren empezar a captar clientes y a los clientes a los que se van a empezar a meter, ¿no?
y que tengan no ya un game plan definido, pero sí que tengan una estructura, decir, creo que puede ser por aquí y esta es mi estrella de Belén y la voy a empezar a seguir, porque va a ser un poco la guía para lo que yo quiero hacer. Y el cuarto es apertura total, o sea, como esta parte de vulnerabilidad de los dos lados, decir, oye, sabes que hoy sí me siento agotado, tuve una semana pesadísima, tómate el jueves y el viernes, no vayas a trabajar. Sí, resetéate. Exacto. No tienes que estar rindiendo como robotcito, ¿no? Y tener esta comunicación, porque eso también permite que te quiten mucha presión luego de lo que crees que realmente tiene que pasar. Es que en realidad, más que un inversionista, te vuelves un mentor, te vuelves una guía, llevas esa experiencia, los ayudas a escalar y a lograr de manera conjunta como ángel inversionista que esa visión y ese propósito que tienen planteado se vuelva una realidad dentro del plazo que tienen previsto, ¿no? O sea, sí. Ahí juega como el huevo y la gallina un poquito, porque si te buscan como ángel inversionista es porque tienen una necesidad y sobre todo muchas veces en un corto plazo para llegar a ese siguiente nivel. Pero ok, vamos a conocernos antes de que te invierta. Pues sí, pero en ese plazo que nos estamos conociendo, igual mi empresa no sobrevive. ¿Cómo mides eso y cómo vas manejando esa situación? Usted te vas sensibilizando, ¿no? Y vas teniendo, como decía Jorge Mondragón aquí, este tema de la intuición que vas desarrollando. Creo que una de las cosas también que te puede dar muchas tablas es de dónde vienen, qué han hecho, ¿no? Al final, como en esta analogía de la relación y todo, las relaciones, antes de casarte, tal vez estás en esa relación 1 o 2 años, ¿no? Y haces una serie de cosas en conjunto que te pueden dar ciertas, o pueden ser ciertos indicadores de cómo es al final la persona. Uh-huh. Entonces, por un lado, a mí es lo que me gusta de trabajar con ellos y verlos bajo situaciones de estrés, cómo van a reaccionar y también cómo yo voy a reaccionar para ayudarlos, ¿no? Porque pueden llegar founders, por ejemplo, que todavía no he invertido con ellos, pero estamos trabajando y me dicen, oye, dame un préstamo. Y tal vez tienes el dinero, pero en ese momento dices, prefiero decirle que no, para ver realmente cómo lo soluciona. Claro. Porque el día de mañana, que necesite más dinero porque el negocio creció. O sea, los pones a prueba. Los pones a prueba y tú también te pones a prueba, ¿no? Porque sería muy fácil decirle sí, porque sabes que al final el cliente tiene garantías para que te paguen. Y es como un poco ser su papá también, ¿no? O sea, ir viendo cómo van evolucionando. Sí. Pues más que ser su papá es como que los dos se vayan midiendo y digan, oye, me ayudó a traer el cliente, pero no me dio todo. Entonces, pero me ayudó a encontrar una línea de crédito y yo tuve que poner el aval, o sea, me tuve que mover. Y eso te da, creo que, mucha perspectiva de qué puede hacer. Y también su background, de dónde estuvo trabajando, qué hizo y todo, y empiezas a preguntar. Y como el mundo es chiquito, te pueden dar buenas referencias o pueden contarte buenas historias de cómo reaccionaba. Y usualmente inviertes con founders que ya traen una experiencia previa, o también has invertido con founders de primera innovación o de primer proyecto. En las dos. Que al final creo que la experiencia no tiene que ser que hayas trabajado en un sector así. La experiencia puede ser, como en el caso de Fernando, ¿no? Podemos usar, o Mariano, el de Búho, de dónde habían estudiado, cómo habían estudiado y lo que habían tenido que hacer para llegar a estudiar allá. Eso también te da muchas tablas, ¿no? Sin duda, pues obviamente te da una referencia de la capacidad de resiliencia. Exacto. Y de compromiso que tienen consigo mismos, y ese mismo compromiso que van a reflejar en el proyecto. ¿Cuál es tu forma de evaluar la ejecución en un founder cuando todavía no hay números sólidos? Muchas veces es qué tan viable es esta idea que tiene de convencer a alguien más de que cree en ella y que compre el producto o que lo adopte, que esté dispuesto poco o mucho a desembolsar algo por solucionar ese pain point. Y eso yo creo que te abre mucho los ojos de, bueno, yo puedo creer, pero puedo estar sesgado. El founder obviamente tiene ese sesgo enorme que se necesita, claro, pero vamos a validarlo con un tercero. Y ahí los ves de repente
pivotear o ahí es donde se hacen estas correcciones de el rumbo, o hay algunos que de plano dicen se bajan y me bajo y tú también te tienes que bajar en ese momento? Pues es que hay dos tipos de pivot, creo yo, ¿no? El pivot que pasas de proyecto A a proyecto B con tal vez parte de lo construido, creo que te diste cuenta, y otros pivots más bien de producto o de necesidad, ¿no? Oye, sí necesitaba el crédito, pero que lo que le pegaba no era el crédito, sino era la forma en lo que, cómo se lo estaban entregando. Y ahora con la creación de contenido ha sido un vehículo importante para ti para acercarte generando un liderazgo, un posicionamiento. Antes, ¿cómo encontrabas proyectos? Ahora te encuentran a ti porque tienes una presencia y una autoridad y una credibilidad en un mundo en donde no hay muchos ángeles inversionistas en México, ¿no? O sea, no hay los suficientes o los que debería haber. ¿Cómo conectas con esos proyectos, con esas empresas que están buscando a alguien como tú, que están en una etapa temprana? En un inicio yo salía a buscarlas y era mucho tema de referencia de, oye, pues tengo ganas de invertir, fíjate que tal persona está empezando un proyecto, te lo presento yo, y luego pasaba que el que había trabajado con ellos después de 5 años quería emprender, entonces ya me ubicaba o sabía que yo había invertido, le preguntaba a los fundadores, oye, ¿quién me recomiendas para que me invierta? Y gracias a que había hecho buen trabajo, pues acá hay un inversionista. Exactamente. Y ahora sí que se junta el hambre con las ganas de comer. Exactamente. Los mismos fondos luego les llegan empresas que están muy tempranas para ellos, y también como saben un poco de mi historia y de lo que he ayudado, pues dicen, ve y habla con Claudio, ¿no? Entonces eso... Y ya luego vienen con nosotros. Exactamente. Y si Claudio los valide y les ayuda, pues también es un buen filtro para nosotros en un futuro. Eres el scouter que le llevas el talento al Real Madrid, claro. ¿Qué parte de tu identidad pública no alcanza a explicar quién eres en privado? Pues yo, o sea, creo que al final, cuando tú construyes una marca y no estás viviendo esa vida, o no estás siendo honesto a esta marca que estás como reflejando dentro de las redes sociales y todo, va a salir. ¿Por qué? Porque es muy fácil que yo me pare aquí y te diga, oye, me ha ido muy bien, le he traído mucho valor a las startups y todo. Y el día de mañana, si eso no es cierto, en LinkedIn o en alguna red social van a decir, va a salir, no es cierto. No es cierto. A mí me hizo esto, nunca me depositó, o entonces el tener palabra y el ser completamente transparente, decir, oye, no te puedo ayudar, o no te puedo invertir, o no me está gustando eso, es mucho más valioso que el nada más como poner una imagen y decir, siempre me ha ido bien. Te lo pregunto más porque veo que tienes este rol de inversionista, pero también el rol de mentor y de educador de cierta manera con el newsletter, ¿no? O sea, el newsletter se vuelve muy didáctico y algo que permite a quienes están empezando a entrar en el mundo del emprendimiento y de las startups a tener una visión, se vuelve congruente con también tu rol de inversionista. Sí, y a mí me ayuda, por un lado, a escribir para darme cuenta y aprender muchas más cosas, ¿no? Y segundo, creo que como este tipo de pláticas, si yo publico un newsletter y llega alguien y comenta algo y dice, no me parece, o creo que no, o así, te retroalimenta muchísimo, claro, porque nadie tiene la verdad, y entre más podamos entre todos construir una verdad verdadera, va a ser en el debate es en donde viene la riqueza de... Y donde vienen estos cuestionamientos, y habrá unas que funcionen y otras que no, pero es en ese cuestionamiento donde va saliendo, ¿no? Claro. Y por último, me gustaría pensar que ayudo a que cierto sector de estos emprendedores se cuestione cómo quiere construir su empresa, y no nada más en un tema económico, sino también, como decíamos, de estilo de vida, ¿no? Oye, voy a lanzar una empresa, pero yo sí quiero estar con mis hijos, sí me quiero casar. Entonces, si quiero hacer esto y tener este tipo de vida, ¿hacen match o qué voy a tener que sacrificar?
Es que al final les estás dando los secretos que nadie nos cuenta dentro de lo que sucede en un ecosistema que cuando estás en una etapa temprana, pues no te imaginas hasta que lo vives y a lo mejor hasta que lo vives te das cuenta que realmente ese no era tu propósito. Ahora, hablando de transformación, Claudio, ¿qué parte de ti cambió para siempre desde tu primera apuesta como ángel inversionista y a lo que hoy ya estás invirtiendo? Pues creo que fue el proceso con Podemos Progresar y con Fernando de arrancar de cero y entender que yo sería, por ejemplo, creo un pésimo CEO. O sea, porque a medida que la empresa va evolucionando y va creciendo, tú te tienes que ir transformando, ¿no? Y pasas de, como Fernando, que en un inicio iba y él era quien cobraba. Él daba los créditos, iba, cobraba, entonces entendía cómo tenía que hacer el proceso para automatizarlo y todo. Y a medida que la empresa va creciendo, pues tu rol va cambiando y te conviertes más, por ejemplo, hoy Fernando dice que él es más un guardián de la cultura de la empresa y visionario estratégico en un tema de ejecución. Claro. Yo me veo difícil siendo tan metódico y generando procesos nada más supervisando que se estén corriendo correctamente y que sea temas repetitivos, ¿no? Para mí lo divertido está en crear y son procesos muy diferentes y no es que uno sea otra vez mejor que otro, pero cuando entiendes dónde tú puedes agregar el mayor valor y dónde te desenvuelves mejor, creo que es donde encuentras donde hay magia. Y al final eso fácilmente lleva a muchos founders a verse envueltos en un sueño que nunca se cumplió porque se vuelven los operadores y no los verdaderos dueños de las empresas que fundaron, ¿no? Exactamente. ¿Has tenido alguna experiencia con algún founder en el momento en el que le tengas que decir, a ver, Manuel, ya te tienes que bajar de este rol para darle este paso y que digan, no, como los casos de WeWork y de Uber que vemos en las series? No, afortunadamente no, y más cuando es una etapa tan temprana, ¿no? Pero eso ya le toca a los fondos más grandes y todo que entran en este proceso. Y sí he escuchado de historias donde le dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, gracias por participar. Gracias por participar. Sigue siendo tu empresa que creaste. Tienes todavía tal participación, pero ya déjanos jugar, llevarla al siguiente nivel. Exactamente, o manejarla diferente. Ahora, hablando de empoderamiento, Claudio, ya para terminar, ¿qué parte del ecosistema latinoamericano quieres cambiar e impactar y por qué te importa tanto? A ver, lo que quiero impactar es en el ecosistema emprendedor. Y el emprendedor no es el que nada más hace una startup que levanta millones de dólares y sale en Forbes y todo. El emprendedor también es el que va y pone un café, ¿no? El emprendedor también es como las señoras a las que nosotros acreditamos. La comerciante que compra ropa, pone su puesto y la revende, ¿no? O tiene un puesto de frutas o pone un salón de belleza. Todos estos son emprendedores y todos son igualmente relevantes e importantes para nuestra economía y nuestro ecosistema, claro. Sin importar o quitando de lado si genera más empleos, ¿no? Al final. A ellas las ayudas a través de la financiera. Sí, y en la financiera tenemos también programas de educación financiera explicándoles a ver qué son ventas, qué es tu margen neto, qué es tu margen bruto, cuál es tu costo de ventas, o sea, como todas estas partes básicas para que ellas también puedan tener una mejor planeación y eso al final nos termina beneficiando porque va a permitir que nos paguen el crédito y que crezcan. Claro. Entonces, si logramos de alguna manera, no yo, todos, impactar en este sector y decir, alguien tiene el sueño de poner una cafetería, un restaurante y desde un inicio entiende esta parte contable, vamos a decir básica. ¿En cuánto tiene que vender la comida para tener un margen, poder pagar sueldos y tener una utilidad que le sea lo suficientemente atractiva para poder dedicarse a esto full time y tener una vida digna? ¿No? Creo que como ecosistema podemos estar mucho mejor. ¿Qué es lo que a los emprendedores que nos están viendo en este momento les sugieres para que dentro de este contexto a veces complejo y absurdo que tenemos en México puedan prepararse para emprender desde la cafetería hasta la nueva startup que podría ser la siguiente en la que tú invirtieras? Pues primero que, o sea, como lo he dicho
en esta plática, que sepas qué juego quieres jugar, ¿no? Y creo que ya sabiendo qué juego quieres jugar, puedes hacer una mejor planeación de cómo puedes arrancar o qué quieres arrancar. Entonces, ¿a qué voy? Desafortunadamente en México y en América Latina están todavía todos estos temas que se deben de resolver en conjunto entre el gobierno y el ecosistema de vamos a hacerlo mucho más ágil. Pero eso también te presenta oportunidades de probar tu modelo de negocio de manera muy sencilla en lo que vas viendo cómo lo escalas, ¿no? Entonces, yéndonos un poquito hacia atrás, Fernando empezó dando los créditos desde la parte trasera de su camioneta. No dedicó los primeros 3 meses en ir y constituir la empresa, todo. O sea, probó el modelo de negocio, ¿no? ¿Quieres poner una cafetería? Prepara primero un café que sepas que se va a vender, empieza a generar ingresos y como sucede luego en muchos casos en Estados Unidos de estas empresas o de suplementos o de cafés nuevos y todo, se me viene a la mente la historia de Blue Bottle Coffee, ¿no? Que pones un changarrito informal, ¿no? Y ahí empiezas a hacer tus primeras pruebas y empiezas a perfeccionar el negocio. Y ya cuando ves que el changarro tiene el suficientemente flujo, tamaño y cantidad, dices, bueno, sí lo quiero llevar al siguiente nivel. Ahora sí, ¿cómo me preparo y qué es lo que tengo que hacer? Y no tengo que dedicar 3 meses a tratar de abrir la empresa y todo lo puedo empezar a hacer en paralelo. Tengo el flujo para que alguien más lo haga por mí. Claro. No, pues está interesantísimo todo lo que nos compartes. De verdad, gracias por venir y abrir la puerta detrás del personaje, ¿no? Me quedo con algo muy claro. O sea, el verdadero capital no es el dinero, sino es el criterio, la energía y la verdad con la que decides quién merece tu apuesta. Y pues gracias por recordarnos que construir futuro es también construir carácter y construir carácter es trabajar también en quiénes somos como personas y no nada más el impacto que queremos generar con una empresa, sino en quién nos queremos convertir al ser parte de una empresa y de un ecosistema de innovación. No, muchísimas gracias por invitar y creo que lo único que agregaría ahí es también cómo queremos vivir, ¿no? Y ahora para cerrar, aquí tenemos una tradición como buenos músicos que somos. Yo tengo la tradición de preguntarles a mis invitados cuál es su canción de empoderamiento que está en ese playlist de Game Changer, esa canción que dices, a ver, hoy tengo esta gran junta, hoy vamos a cerrar este deal, hoy necesito estar en el peak de mi performance, y que la pones y que te lleva a estar en ese estado fundamental para romperla. Mira, depende un poquito del mood al que me quiera poner, pero cuando es como mood de vamos y con todo, tendría que ser como alguna de Metallica o algo de rock pesado, ¿no? Buenísimo, ¿no? Yo igual, el año pasado tuve clavado para arrancar mi rutina matutina Fuel de Metallica. Dale. No sé, sí. Eso te da toda la energía y no sabes cómo te agradezco de verdad que hayas venido y pues nos vemos la próxima semana. Esperemos que les haya gustado este episodio de Game Changers. Realmente yo aprendí muchísimo y espero que ustedes hayan también aprendido algo interesante con esta conversación maravillosa con Claudio Schlegel. Aquí vamos a compartir en la descripción sus redes, todo su contacto. El newsletter es interesantísimo, vale muchísimo la pena. Y bueno, pues si tienen un proyecto, una innovación, una startup en la que estén trabajando, vamos a poner también los datos de contacto de Claudio aquí para que puedan hacerle un pitch y pues llegar a un ángel que los pueda acompañar en un camino tan importante. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, compartir este episodio y comentarnos. Nos vemos aquí en Game Changers.